Buenas tardes, estamos aquí con el grupo de Tahuantinsuyanos, trabajando para crear conciencia, para llevar la voz de la gente que conoce mucho sobre los periodos incas y los pueblos pre-incas, ¿verdad? Teníamos Claro, juntarnos entre varios y bueno, tenemos acá la palabra autorizada de Kisu Yupanqui, un hermano que vive en Cusco, investigador. Él es especialista en economía y sobre todo en la economía de los pueblos andinos. Así que le voy a dar la palabra para que él salude y comencemos a charlar sobre el tema de hoy. buenas tardes, hermana y Yayani, a todos los hermanos tahuantinsuyanos, ¿no?, que nos siguen, para que sepan cómo era nuestro sistema de vida andino, ¿no? Y sientan ese orgullo por nuestra cultura, para que realmente sepan cómo fue y dejen de estar engañados, ¿no? Porque han escrito mucho sobre nuestra forma de vida, pero lo han escrito de forma errada, una forma malintencionada. Entonces, es muy bonito este espacio que tenemos para compartir con los hermanos, ¿no? Así que te agradezco por eso y empecemos, ¿no? Claro, justamente estábamos comentando en otra reunión que los que hemos estudiado historia, literatura, distintas ramas de las humanidades, las llamadas humanidades, siempre estudiamos la historia desde el punto de vista de las crónicas reales, todos los cronistas españoles que después de la invasión comenzaron a redactar, a hacer relatos sobre su estadía aquí en el continente. Luego con los años uno va aprendiendo, en mi caso más de 25 años, que comencé a investigar de otra manera, he conocido a otras personas que me fueron, digamos, instruyendo sobre la visión de lo que ha sido realmente la historia. A partir de los años 70, 80 se empezó a investigar muchísimo sobre la historia de los pueblos originarios, la forma en que han sido avasallados, perseguidos, quitándoles las tierras, esa dominación, lo que cuando fueron los 500 años de la llegada de Colón, de 1492, en el 92 justamente fue esa celebración que se hizo, muchos pueblos originarios se presentaron en distintas asambleas que se hicieron a través del mundo y plantearon la cuestión de que no fue una conquista, fue una invasión. Y justamente en este tiempo que se vuelve a retomar toda esa nueva visión referida a lo que era la cosmovisión verdadera del hombre andino, es que queremos ir planteando todos estos temas, una forma de vida que era sana, pura, y que fue relatada como si los pueblos indígenas fueran más o menos bestias, cuando en realidad la bestialidad estuvo del otro lado. Así Claro. que hoy queríamos tocar un tema justamente para ir restaurando, reconstruyendo la historia sobre esas costumbres que tenían las familias incas y pre-incas, esas costumbres que hacían que el pueblo, que la gente se sintiera hermanada, que hubiera armonía. Así que el primer tema que yo quisiera que vos toques, Kisu, es el tema del Aini, que es
de ahí parten muchas otras celebraciones y costumbres que son cotidianas y son solidarias, tienen un sentido solidario. Claro, sí. Así como dices, ¿no? Hay que entender que nuestra cultura no es una cultura partida, sino es una cultura milenaria que viene desde los inicios de la civilización andina, con Caral empezando. Si uno ve cómo fue Caral, cómo se constituyó como estado, como ciudad, ahí no encuentras armas, no encuentras armas. Entonces, ¿cómo un estado se constituye por varios años sin el uso de la fuerza? Si vemos otros mundos, otros pueblos, ¿cómo nacieron? Nacieron con armas, con ejército. En este caso andino no nacimos así, nacimos de una manera diferente, con amor, con saber y con labor. Estos principios andinos, que es el Munay, el Yachay y el Yancay, desde ahí inicia así. Por eso que no necesitábamos armas, no necesitábamos ejércitos en Caral. Mire qué bonito, qué hermoso fue nuestros inicios. No hubo una religión que te dominaba, una religión que te castraba. Había una espiritualidad andina, donde te enseñaban lo que era el amor, el estudio, la labor, entre hermanos, entre familia, en comunidad. Todos se apoyaban entre todos. No existía lo que era la esclavitud entre hombres con hombres. No necesitábamos eso. A nosotros los andinos, nuestro Padre Supremo, Apu Yatex y Guracocha, nos bendijo con la labor. Por eso que el andino le gusta laborar, laborar, hacer las cosas. Mientras que a los invasores, su creador le castigó con el trabajo. Por eso que a ellos no les gusta trabajar. ¿Y qué hicieron? Crearon la esclavitud para que otros trabajen por él. Eso hay que entender eso. Entonces cuando los invasores vinieron acá, se dieron cuenta que nosotros no existía la esclavitud, no existía la hambruna. Y ellos dijeron que este sistema no podía reinar, tenía que reinar su sistema del invasor, que es el sistema de la esclavitud. Por eso nos destruyeron, no por otras cosas. Ellos mintieron al decir que nosotros éramos malos, sanguinarios, que nuestros padres incas eran explotadores. Eso es falso. Nuestros padres incas es la última élite andina que gobernó el Tahuantinsuyo, que gobernó el mundo andino. Pero esta élite andina inca usó los conocimientos de hace 5.000 años, desde los inicios de Caral. En Caral vemos el quipus, un quipus, un pre-quipus. Y ese quipus también lo usaron nuestros padres incas. En esos tiempos vemos también la chacana. Y nuestros padres incas también usaban la chacana. Vemos andenes. Y nuestros padres incas también usaban andén. ¿Qué quiere decir eso? Que es el conocimiento milenario. Entonces, el mismo conocimiento, la misma forma de vida, una vida de ayuda mutua entre familias, en la comunidad, en el auyo, esa era la forma de vida. El Aini, lo que me estaba diciendo, el Aini es ayuda mutua entre todos los integrantes de la misma familia, del mismo auyo. Claro. En beneficio propio. No en beneficio de uno, de otro, no existía eso. Existía en beneficio de otro. Trabajaban en forma comunitaria. Y todos sus productos eran guardados en colcas para momentos de sequía, de hambruna. Por eso que no existía aquí lo que era la pobreza. No existía la hambruna. O sea, ¿cómo era el procedimiento del AINI? ¿Salían todos juntos a sembrar, por ejemplo, primero carpir la tierra, ¿no? Sembrar todos juntos y todo lo que se cosechaba se repartía en el momento? ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo elegían? Mire, claro,
todos los trabajos lo hacían en conjunto. Por ejemplo, todos tenían su parcela, todos tenían su chacra, todos Ajá, tenían su pedazo, hombres y mujeres por igual. Desde que tú nacías, ya tenías tu pedazo de tierra. Es hermoso, ¿no? Mira, nosotros ahorita, por ejemplo, en esos tiempos, el trabajo, la labor o el sistema económico se regía en base a la agricultura. claro. Ahora es en base al comercio, las finanzas, también la agricultura, ¿no? Pero más le dan importancia a eso, a las finanzas, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno que nace ahora no sabe si va a tener trabajo, te la tienes que luchar, ¿no? Te la tienes que buscar. Claro. Vienes a este mundo, a un mundo incierto. En cambio, en esos tiempos no. En esos tiempos, todo aquel que nacía ya tenía destinado su pedazo de tierra. Es como que ya tengas destinado tu trabajo o tu Ajá. puesto de labor, algo así. Era una vida asegurada, todo desde niño. ¿Quiénes decidían esas cosas? Tiene que haber una, un sistema de administración de esas, tomar esas decisiones. ¿De quién dependía? ¿De la misma comunidad? ¿Se charlaba entre todos? ¿Esas reuniones cómo se llamaban cuando tomaban esas decisiones? Te doy este pedacito de tierra a ti, a ti. Claro. Y a pesar de que había en el centro del Cusco una élite inca, Ajá, ellos no es que ellos iban a decidir por cosas mínimas o por todas las cosas que sucedían en cada audio, no era así, porque ajá, esto era una perfecto. confederación. Cada Total. audio decidía sus, eh, las cosas que a ellos les interesaba. A pesar también de que cada audio tenía su curaca, pero no era el curaca el que imponía su voluntad, sino los integrantes del audio mediante el camachico. ¿Qué cosa es el camachico? Ahí quiero llegar. Ahí está. Mira, hay que hacer una comparación, aunque a mí no me gustan las comparaciones. Por ejemplo, ahora vivimos en democracia. Sí. ¿Cómo nació la democracia? La democracia nació en Grecia. En Grecia solamente podían votar los hombres, pero no podían votar las mujeres ni los esclavos. Y ellos eran Sí. gobernados por un rey. Ya, mira esa situación. Ahora, ¿cómo nace el Camachico? Que es nuestro sistema político, nuestro sistema de vida. El Camachico, ahí podían votar hombres y mujeres y no existían esclavos. Y eran gobernados por un rey. ¿Te das cuenta qué hermoso era? ¿Te das cuenta Claro. desde qué tiempo la mujer andina ya podía votar? Sin embargo, en el mundo del invasor, la mujer no puede votar. O sea, Recién en ella pudo esas votar, reuniones, disculpa, en esas reuniones donde tomaban esas decisiones, se juntaban los hombres y las mujeres sí, del pueblo, los integrantes del y audio. decían, vamos a hacer esto. O sea, esa era Claro, la forma de votar así, a viva voz. sí, a mano alzada se votaba. Se reunían todo el audio y ellos decían qué es lo que iban a trabajar y votaban a mano alzada lo que querían, hombres y mujeres. Claro. Y hay que entender que a pesar de que había un curaca, a pesar de que había curacas, gobernadores, en el Cusco, donde sea, el audio escogía a sus líderes por un año. Por ejemplo, este audio tiene 100 integrantes y escogen a un líder este año que le va a representar. Y ese líder, con otros también, coordinan cuáles van a ser las labores de ese año. Ajá. Y en las asambleas o camachicos, todos los integrantes del audio votan, todos, hombres y mujeres por igual. Y el próximo año cambian autoridades. Por eso nosotros los andinos, nuestras autoridades solamente es para un año. No como ahora que son para 4 años, 5 años y se religen y son corruptos. Claro. No es así. Esa O es la sea, diferencia. era más dinámica la participación y me imagino que esas decisiones que se tomaban eran analizadas permanentemente porque un año pasa rápido y si hubo algún error
hay tiempo de corregir, ¿no es cierto? Y sí o sí cambiaban las autoridades. Claro, lo más bonito de esto es que todos los integrantes del AUYU y llegaban a ser representantes de ese AUYU, todos. Ajá. Mientras que acá, ahora no, ahora 5 años el presidente hace lo que quiere. 5 años corrupto, roba, miente, mata, y cuando se va, no le hacen nada. Cambia ya no, 1 año más, es rápido. Ahora, la gente de ahora que te dice, no, pero escoger cada año autoridades, es mucho trabajo, hay mucho gasto. Es que ese es el sistema del invasor que ha creado y le hacen pensar a la gente que es así, que es gasto, que es mucho trabajo. No, nosotros demostramos al mundo que en la labor, de la forma como trabajamos, cómo gobernamos, es fácil hacer eso. Es fácil rotar a la población cada año para que sean nuestros representantes. Esa es la diferencia. Además se me ocurre que, claro, es fácil porque se acepta la regla, se acepta la ley, ¿no es cierto? Sí, como una obediencia natural, seguramente se diría, vamos a hacer esto, lo otro, se instauran las leyes y está la obediencia de parte de todos, aceptar. Y justamente al surgir de la voluntad de todos, es que se cumple, cosa que claro, porque hoy en día esas en muchos autoridades, países eso no sucede. claro, porque miren, esas autoridades que anualmente llegan a ser sus representantes juntamente con los curacas, ellos proponen las leyes, proponen los proyectos, pero al final el que vota esos proyectos que van a beneficiar al mismo AUYU son los mismos miembros del AUYU. No es que ellos crean las leyes, crean los proyectos y ellos mismos los firman. ¿Qué pasa ahora con esta democracia en la cual vivimos? Cada 5 años nos llaman a nosotros como borregos para votar por unos candidatos que los corruptos lo ponen. Solamente nos llaman para esa vez. Después, durante 5 años, se olvidan de nosotros, no nos preguntan nada, ellos crean sus leyes y ellos mismos lo firman. Es algo ilógico. ¿Cómo puede haber una persona que crea la ley y él mismo lo va a firmar? Es algo ilógico. Nosotros como andinos no podemos aceptar eso. No eres así. El que crea la ley solamente lo crea. Nosotros lo tenemos que autorizar. Dime una cuestión. Suponte, estamos hablando de cómo se hacía en el pasado. Y hoy en día que se habla de reivindicar la cultura andina, restaurar muchas cosas que la forma de vida del tahuantinsuyano, ¿cómo sería modificar esa manera, esa forma de gobierno? ¿Se podría llegar a dar si hubiera mucha participación de los pueblos andinos, de la gente, de la gente del campo, los campesinos, los indígenas? Ahí en Perú y en Bolivia, por ejemplo, hay muchas etnias, ¿no? Aparte de quechua y mara, hay otros pueblos, los collas, por ejemplo. Pienso que sería bueno ir pensando en una forma de gobierno distinta que sea más cercana a la gente. ¿Tú piensas que podría darse eso? Claro, podría darse y es necesario que se dé. Es necesario, no es una ilusión, no es algo utópico. ¿Por qué es necesario? Porque el sistema de vida andino es el único sistema que va a salvar a la Pachamama de su autodestrucción. Mire, es fácil y es necesario implementar este sistema de vida andino. Nosotros no queremos inventar nada, simplemente queremos rescatar lo que ya está. Claro. ¿Y por qué es necesario? Y es fácil. Cada pueblo, cada AUYU, cada provincia puede implementar el camachico. Claro. Y ellos mismos pueden escoger sus leyes, sus normas que le convengan a ellos mismos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un presidente o una cúpula de gobierno, del ejecutivo, del legislativo, en la capital decide
por lo que le interesa a los audios que están a kilómetros de distancia. ¿Cómo pueden decidir ellos si ellos no viven ahí? Si ellos no trabajan ahí. ¿Cómo pueden hacer eso? Eso es ilógico. Igual pienso que pasa en Argentina, igual pienso que pasa en Colombia, en Bolivia. ¿Cómo una persona puede decidir los temas de los audios que están a mucha distancia? Está bien, se necesita un gobernante, se necesita un parlamento, pero son para cosas más, políticas macros, políticas más amplias, Claro. pero no para cosas más minuciosas, de que le concierne a los audios. Quiere Por decir ejemplo, que, claro, me imagino que no ha de ser fácil, ¿no es cierto? Pero lo que estás nombrando es algo que tiene que ver usaste la palabra confederación. Es un sistema, como le llamamos en la actualidad, federal, de que cada lugar, cada región también tenga, que se respete su propia idiosincrasia dentro de un proyecto o un plan global, ¿verdad? claro, sí. Por ejemplo, nuestros padres incas no fue un imperio, como se dice. Imperio fueron los romanos. Ellos fueron imperio, donde el rey de Roma decide lo que le es bien o mal a pueblos que están a kilómetros de distancia. Claro, Mientras que aquí en el Tahuantinsuyo no fue así. En el Tahuantinsuyo fue una confederación. claro, Mira, ya de qué qué bueno. tiempo ya existía una confederación. ¿Por qué? Porque nuestros padres incas se dieron cuenta que era la mejor forma de gobernar. La mejor forma de gobernar países, diré, eh, reinos, augius que estaban a distancia y también que tenían costumbres diversas. Por eso la confederación es la mejor forma de gobernar. Incluso ahora mismo también. Y la confederación Claro. es más elevado que la federación, en el cual las naciones originarias tienen más autonomía en decidir sus cosas que les concierne a ellos. Pero en Claro, políticas macro sí es diferente. porque hay una cuestión. eh, los gobiernos de un país, suponte el Tahuantinsuyo está conformado por muchos países de nuestro continente, ¿verdad? Claro, Pero en lo que hoy son las repúblicas, un presidente en una ciudad, pensar en un proyecto que sea aceptado por todos en una gran diversidad es muy difícil, ¿verdad? Tiene que haber esa autonomía de las provincias. ¿Cómo se llamaban las provincias en Guamaní, cómo? Guamaní, 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 claro. Suponte, los guamaní, nosotros hoy son provincias, tanto en Argentina como Chile, Perú, se les llama claro, regiones en algunos países, sí, pero evidentemente en países que son tan, con una geografía tan diversa, eh, es muy difícil que todos piensen exactamente lo mismo. Puede haber un modelo cultural que respetar, pero ciertas costumbres se adaptan al lugar porque la misma geografía lo pide, ¿verdad? La geografía y la forma de ser de la gente, que obviamente va a haber distintas necesidades. claro, sí, Qué interesante, qué interesante. Yo te sí, diría, si más o menos redondeamos este tema, vamos a ir tratando de cerrar. Yo te pido que hagas como una conclusión de este pequeño bloque y, y vamos a pasar a otro tema. ¿Te está parece? bien, sí, está Bueno, bien. Como te dije, el AINI, que es nuestra forma de vida, en el cual todos laboramos en familia para beneficio propio. En el AUYU,
las decisiones se tomaban por todos Claro. los miembros, en beneficio propio. Cuando Y esa dices forma de beneficio vida, propio, te refieres a el beneficio de todas las familias, ¿no es del audio, cierto? claro, Ajá. sí, Se comparte los claro. resultados, las cosechas, claro. Así es. Ese es Está un bueno. tema también que no se ha tocado, pero lo tocaríamos luego. ¿Cómo es todo ese minucioso forma de vida para que sepan, ¿no? Ahora, como ya estamos cerrando, simplemente queremos decir que ese sistema queremos implementar ahora. Y no es Claro, nada del pasado, es algo que está muy presente y es muy necesario porque ahora los pueblos originarios piden eso. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un presidente decida las cosas de pueblos lejos? Deciden cuál es su sistema económico, cuál es lo que van a claro, trabajar, cómo se reparten las tierras desde Lima.